Hola, el día de hoy quien les habla y mis compañeros Naomi, Dioselina, Dania y León vamos a exponer la tarea académica correspondiente a la semana 10 del curso Problemas y Desafíos en el Perú Actual, curso dictado por el magíster Gilbert Harold Hernández Vázquez de la área 16126. El tema que se nos ha asignado es la reforma agraria. Fue beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social. Bien, la reforma agraria después de 40 años de su implementación aún es tema de debate y controversia, también es materia de estudio en las diferentes universidades y academias en el Perú. Bien, pero la reforma agraria, para ser exacto, se dio en la década de los 70, en el año de 1964, en el primer gobierno constitucional de Fernando Belaúnde, por presión de la oposición y porque era propuesta política. A su vez, el gobierno de Estados Unidos también había implementado el famoso Plan de Alianza para el Progreso, esto para motivar a los países de la región a implementar una reforma agraria, dado que los países como México, Chile, Argentina ya habían implementado. Pero ahora bien, en el Perú se llegó a dar de una manera vertical, con la abrupta toma del poder de Juan Velasco Alvarado, posteriormente con el decreto ley número 177116. Fue el plan que se implementó en tres etapas, tanto en el político, económico, social. Dicho todo esto, doy el pase, dejo en el uso de la palabra a mi compañera Naomi, que nos va a explicar repercusiones políticas. Repercusiones políticas. Cuando se hizo la reforma agraria, ya había mucha gente del campo que se estaba yendo a la ciudad. No faltaba mano de obra en las zonas urbanas porque la migración ya había comenzado, sobre todo el crecimiento de la población. El problema era que esta migración no se estaba controlando bien y eso hacía que crecieran barrios muy pobres en las afueras de las ciudades como Lima. Para evitarlo, el presidente Belaúnde impulsó lo que llamó la conquista del Oriente, una política que buscaba llevar a los campesinos a la selva alta, en lugar de que siguieran llegando a Lima. Por eso, la migración del campo a la ciudad no fue causada por la reforma agraria. Eso ya venía antes, pero sí es cierto que la reforma ayudó a calmar el descontento en el campo. Muchos historiadores dicen que sin esa reforma, Sendero Luminoso habría tenido mucho más apoyos en esas zonas, porque eran las más vulnerables. Ahora doy pase a mi compañero Roger para que siga con el tema cambios económicos. Cambios económicos. La reforma agraria fue un cambio económico profundo que buscó quitar las tierras a unos pocos terratenientes y entregárselas a campesinos o comunidades. Se eliminaron los grandes latifundios y se crearon cooperativas o formas de propiedad comunal. Además, se buscó dar apoyo técnico y créditos a nuevos propietarios, aunque muchas veces fue insuficiente. El trabajo forzado o precario también desapareció y se intentó modernizar la agricultura con ayuda del Estado. Aunque la idea era buena, en la práctica hubo problemas como la baja productividad, la falta de preparación y forma de eficiencia y poca eficiencia en las cooperativas. Para finalizar, la reforma agraria contribuyó a su democratización y con ello al logro de uno de los objetivos a las luchas campesinas. Doy pase a mi amiga, a mi compañera Dania, para que pueda exponer el siguiente tema. Continuando con la exposición, el aspecto social de la reforma agraria. Durante la reforma agraria, muchos campesinos no confiaban en el gobierno como protector de sus tierras. Al ver que no había ni apoyo ni mejoras, comenzaron a tomar tierras por su cuenta. Gracias a esto lograron convertirse en pequeños propietarios. Ante esta situación, el gobierno no tuvo más opción que unir la economía del campo con la de Lima. Esto generó un fuerte intercambio cultural entre ambas realidades. Así comenzaron a llegar a la capital muchos productos agrícolas de la costa, la sierra y la selva. Esa mezcla de ingredientes permitió enriquecer nuestra gastronomía. Por eso, hoy en día, el Perú es reconocido internacionalmente por su comida, que representa la unión de culturas y regiones del país. También es importante recalcar sobre la reivindicación cultural. Además de los cambios económicos, cambios sociales, también hubo un cambio cultural muy importante.
Los campesinos empezaron a formar una nueva identidad distinta a la de los antiguos hacendados. Comenzaron a valorar su trabajo, su tierra y sus costumbres. En muchas regiones, especialmente en el sur, la tierra es considerada sagrada porque representa a la Pachamama. También hubo una revaloración del cholo o del indígena. Antes estas identidades eran marginadas, pero en esta etapa empezaron a ser reconocidas con orgullo. Una canción muy representativa de esa época fue El Cholo Soy, del trujillano Luis Abanto Morales. Aunque no era parte de la propaganda oficial, se volvió un himno de orgullo para muchos. También se destacó la obra musical El Cóndor Pasa, que representa la cultura y su herencia. Finalmente, se rindió homenaje a Túpac Amaru II, líder indígena que había sido olvidado. Hoy en día, su historia se enseña en las escuelas, sobre todo en la secundaria. Voy a dar el pase a mi compañera Dioselina para que continúe con las conclusiones. Ok. A manera de conclusión, la reforma agraria en el Perú fue un proceso complejo que tuvo impactos significativos tanto en la estructura agraria como en la sociedad rural. La reforma agraria logró distribuir más de 9 millones de hectáreas a más de 300 familias, lo que logró pues mejorar la economía de algunos de ellos. La implementación de esta reforma agraria fue lenta y desigual en diferentes regiones del país. La agricultura y la economía en el Perú, como vemos, ¿no? Sigue enfrentando desafíos bastante complejos, ¿no? Como el cambio climático, la falta de financiación y la escasez de tecnología. En resumen, la reforma agraria en nuestro país fue un proceso complejo que logró importantes avances de la distribución de las tierras y la promoción de la justicia social en el sector rural. Sin embargo, eh, enfrentó desafíos y limitaciones que deben ser considerados en futuras políticas para lograr un buen desarrollo rural. Gracias.